tardes, mi nombre es André Felipe López Ortiz, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales con énfasis en Educación Ambiental de la Universidad de Tolima. Y el día de hoy quiero tratar con ustedes el tema titulado La implicación que ha tenido el cambio climático en las enfermedades tropicales, últimamente conocidas como enfermedades olvidadas. Como primera medida quiero marcarles a ustedes cuáles son estas tres enfermedades de las que voy a hablar hoy. La primera de ellas es la leishmaniasis, la cual es transmitida por hembras de los flebotomos, cierto tipo de mosco, causada por parásitos del género Leishmania. Esta enfermedad tiene tres tipos clínicos. El primero de ellos es la cutánea, la cual deja cicatrices bastante anchas y profundas. Cabe aclarar que no es mortal. La segunda de ellas es la mucocutánea, va a atacar principalmente las mucosas del organismo, como son los ojos, la nariz y la boca, ocasionando la destrucción de la zona y por consiguiente la mutilación en la persona. Tampoco es mortal. Y la última de ellas es la leishmaniasis visceral, la cual es altamente mortal, tiene una tasa de mortalidad del 95%, aun cuando se lleve a cabo un tratamiento adecuado, y esta enfermedad ataca principalmente las vísceras del organismo. Se reporta, según la Organización Mundial de la Salud, que en la actualidad hay entre 1 y 2 millones de personas enfermas en el mundo de esta enfermedad, y se presenta una tasa de mortalidad de entre 65.000 y 70.000 personas por año. Seguido de esto, quiero hablarles también de la tripanosomiasis o enfermedad de Chagas o enfermedad del sueño, causada por el Trypanosoma cruzi, transmitida por los chinches o los famosos pitos. Esta enfermedad va a atacar el corazón, el cerebro y algunos órganos del sistema digestivo. Aun cuando se lleve el tratamiento adecuado, estos órganos quedan dañados. Además de esto, se reporta que aproximadamente 91 países en el mundo se encuentran la enfermedad y se encuentra también el vector. También se reporta que aproximadamente 65 millones de personas en el mundo están en riesgo de adquirir la enfermedad, de las cuales entre 6 y 7.5 millones de personas al año adquieren la enfermedad. Y por último, la malaria. La malaria presenta una tasa de mortalidad demasiado alta. Es causada por el parásito Plasmodium falciparum, transmitida por el vector conocido como Anopheles. Si ustedes lo han escuchado antes y si no lo conocen, ese es el mosco que nos visita en las tardes y en las noches. Se reporta que aproximadamente la mitad de la población del mundo está en riesgo de adquirir la enfermedad y aproximadamente 270 millones de personas en el mundo se encuentran enfermas. Adicional a esto, tiene una tasa de mortalidad de entre 470.000 y 500.000 personas por año. Ahora que ya sabemos cuáles son las enfermedades de las que les voy a hablar, o de las que quiero tratar en el tema de hoy, también quiero explicarles a ustedes por qué son tropicales. Se llaman tropicales porque su incidencia se presenta más que todo en el trópico, y adicional a esto, no solamente se trata de la enfermedad, sino también de los vectores. El espectro o el nicho biológico de los vectores se encuentra delimitado únicamente por el trópico, es decir, por los países que se encuentran sobre la línea ecuatorial. Ahora bien, ya sabemos cuáles son las enfermedades y ya sabemos por qué son tropicales. Ustedes se preguntarán por qué estas enfermedades se llaman olvidadas. Se llaman así porque las farmacéuticas nunca han hecho, digamos, que la investigación adecuada, o no se ha investigado y no se ha invertido el dinero necesario para tratar estas enfermedades. Es así que los tratamientos con los que se cuenta en la actualidad son de los años 70 y 80. Después de esto no se ha hecho como una investigación bastante fuerte para tratar estas enfermedades. ¿Por qué? Porque estas desafortunadamente son enfermedades de los pobres, solamente son enfermedades que se dan en situaciones precarias. Eso quiere decir que estas personas están completamente desprotegidas. Por otro lado, los gobiernos y los entes de control hacen lo poco que pueden, y además de esto lo hacen de una manera muy distante. ¿Esto qué quiere decir? Que como las zonas de incidencia de las enfermedades son un poco lejanas de las zonas urbanas, o de las zonas suburbanas, no se les presta la misma atención que con otras enfermedades. Ahora bien, ya sabemos cuáles son las enfermedades, cuáles son su ubicación, su delimitación, y también pues ya conocemos por qué son olvidadas. Ahora quiero tratar con ustedes el punto de inflexión de la conferencia, cuál es la implicación del cambio climático. De pronto para muchos de ustedes no tendrá mucha relación, pero la relación es bastante grande. ¿Y cuál es esta? Hemos visto que el clima ha cambiado últimamente, pero estos cambios no se han llevado a cabo
de hace unos 10 años o de hace unos 5 años. El cambio climático se ha venido presentando desde principios de siglo y los cambios más fuertes, por así decirlo, se están presentando desde hace aproximadamente 30 o 40 años. Estos cambios han afectado al planeta completo, no solamente han afectado digamos que el clima con los aumentos de la temperatura o el deshielo o las inundaciones o digamos que el clima loco como se conoce en la actualidad. No solamente se ha visto eso afectado, también se han visto afectadas las especies, los seres vivos, de qué manera se han alterado los ritmos circadianos, se han alterado los nichos biológicos, se han alterado los momentos de hibernación y de reproducción, y esto mismo está sucediendo con los vectores. ¿A qué me refiero con esto? Al alterarse todos estos factores, se está ampliando el espectro en donde el vector lleva a cabo su vida. ¿Esto qué quiere decir? Que el nicho biológico o el medio ambiente se ha ampliado. ¿Y esto qué conlleva? A que los vectores que antes estaban delimitados en la línea tropical o en la zona tórrida, a finales de los 90, este espectro se amplió y migraron a las zonas subtropicales. Eso quiere decir que se salieron de los países de la línea del Ecuador y migraron a los países aledaños. Y ahora, en la actualidad, se reportan casos de estas enfermedades en países como España, Francia, Italia y Grecia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya los vectores y la enfermedad migraron a los hemisferios. Esto para la leishmaniasis. Y un dato de relevante es que la tripanosomiasis ya se ha reportado en países como Canadá, que son países de tierras muy altas, de climas fríos, en donde no se ha reportado antes, pero ya en la actualidad se están encontrando estos reportes. Ahora bien, ya sabemos cierta parte de la conferencia, y ya digamos que los introduje un poquito al terror de todas estas enfermedades y de sus vectores. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros o qué se puede hacer frente a este futuro, ya que pues se ve obviamente que el cambio climático no va a cambiar pronto o posiblemente nunca cambie, sino que empeore, lo que va a ocasionar que el espectro de los vectores se amplíe más y más y más hasta que posiblemente puedan transportar la enfermedad alrededor del mundo. Como primera medida hay 3 factores. Nosotros como sociedad, como comunidad, el Estado y los entes de control, y por último las farmacéuticas. Muchos de ustedes pensarán, pero nosotros ¿qué podemos hacer? Solo somos una simple persona. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Como primera medida, nosotros a veces somos turistas, a veces viajamos, y lo primero que debemos hacer es conocer las zonas de incidencia, en donde se presentan estas enfermedades en mayor medida, y qué protección debemos llevar a cabo. La segunda de ellas es acatar todos los consejos que se presenten o que nos dé la Secretaría de Salud, que por si ustedes no lo recuerdan son el uso del toldillo, el uso del repelente, evitar mantener aguas empozadas, y por último pues mantener unas muy altas condiciones de higiene, ya que estas enfermedades se desarrollan más que todo en ambientes precarios. Esto por la parte de nosotros como individuos. Por la parte del Estado hay que tratar de evitar el descuido, no la negligencia, sino el descuido que tiene el Estado respecto a estas enfermedades. ¿Por qué? El Estado provee los medicamentos o provee el tratamiento, pero muchas de estas enfermedades se dan en zonas rurales en donde el centro médico se encuentra a 3, 4, 5, 6 horas de donde vive la persona afectada. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces la persona no viaja todo esto para poderse aplicar el tratamiento. Y como segunda medida, los tratamientos no se encuentran en las farmacias, no se encuentran en tiendas convencionales y no los puede aplicar cualquier persona, no es como tomarse un ibuprofeno. Los tratamientos los debe llevar a cabo personal capacitado, ya que los efectos colaterales son bastante perjudiciales. Entonces el Estado tiene que tratar de llevar la salud al afectado. Como segunda medida, el Estado o los entes de control tienen que tratar de evitar el subregistro. ¿Qué quiere decir el subregistro? No se sabe en realidad a ciencia cierta cuántas personas están enfermas. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas de las que se tratan se curan. Y no se sabe a ciencia cierta cuántas personas de las que estuvieron enfermas murieron a causa de esta enfermedad. Entonces hay que evitar el subregistro y llevar un mejor control sobre las personas que están siendo tratadas, porque muchas veces el paciente se hace una parte del tratamiento, unos días, y no se continúa haciendo el tratamiento. ¿Y esto qué conlleva? Que el paciente se puede volver un reservorio. ¿Eso qué quiere decir? Que tarde o temprano lo va a picar otro vector que posiblemente no lleva la enfermedad y él se la va a transportar a otros miembros de la sociedad, volviéndose esto un círculo vicioso. Y por último, las farmacéuticas.
La idea de las farmacéuticas es que ellos dejen de ignorar esto. ¿De qué manera? Dejando de denominar estas enfermedades como olvidadas solamente porque les dan a los pobres. Estas enfermedades ya se encuentran en el primer mundo. Y hay que tratar de invertir o de gestionar respuestas positivas o respuestas para mejorar la salud en cuanto a este tema. También hay la generación de la conciencia para evitar lo que está sucediendo en la actualidad con la tuberculosis, la cual era una enfermedad que hace unos 10 o 15 años se creía erradicada, pero en la actualidad no es así. Es una enfermedad reemergente que ha venido con mucha más fuerza, que es casi imposible de tratar porque los antibióticos de primera, segunda línea, o bueno, las líneas de antibióticos que existen en la actualidad no son efectivas contra la tuberculosis, y esto puede ocasionar epidemias o quizás hasta una posible pandemia. Entonces, a esto es a lo que quiero llegar, evitar que se genere con estas enfermedades que son olvidadas, que en este momento sus espectros de incidencia o de mortalidad son muy pequeños y se están descuidando, y evitar así llegar a un problema de salud pública que pueda ser incontrolable. Muchísimas gracias.